Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludamos nuevamente en esta noche para que alabemos juntos al Señor, y quiero compartir con ustedes un salmo muy bonito que es el Salmo 149 y dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza contra las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Este pasaje, este salmo es muy bonito, es muy interesante, porque al final dice algo que ocurrió con un rey, que fue con el rey Josafat. Recuerdan que él estaba amenazado por dos naciones, y dice la palabra de Dios que cuando él salió contra estas naciones, lo primero que puso delante de todo el pueblo fue los sacerdotes que cantaran y decían: porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Y dice la palabra que Dios, por medio de estas alabanzas, dio la victoria al rey Josafat. Dice que estas dos naciones, al escuchar este cántico y al escuchar los cuernos, los tambores, lo que iba sonando en ese momento, se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Entonces nos da a entender el valor tan grande que tiene el alabar al Señor, el bendecir su nombre, el cantarle con el corazón y hacerlo con el entendimiento, como lo dice el Salmo 33. Por eso les invito a que le alabemos. Les invito a que se unan, a que en nuestras casas también separe este momento, separe este tiempo, estos 10, 15 minuticos, para que alabemos al Señor y después disfrutemos de la predicación de su santa palabra. Entonces, Padre, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das una vez más de podernos acercar a ti, de podernos regocijar en tu palabra, Señor, en tu presencia, de poderte alabar y bendecir, Señor. Por eso levantamos nuestras manos, Señor, levantamos nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser delante de ti en este momento, para que tú seas el centro. Recibe, Señor, recibe de nuestras manos, recibe de todo nuestro corazón la alabanza. Padre celestial, no mire lo imperfectos que somos, sino la actitud que tenemos de estar contigo, de estar en tu presencia, de alabar y bendecir tu santo y hermoso nombre. Gracias te damos, oh Dios, te alabamos y te exaltamos en esta noche. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe todo el honor, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a alabarle juntos así. Vamos a decirlo así. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en
presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más, vamos, que yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, oh, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe Amén, Señor. Recibe la gloria, todo el honor y toda la alabanza.
juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más su deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor a precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor a precio de sangre. Jesús por mí pagó y Él marcó mi corazón, mi propiedad. Soy del Señor. Ya no hay argumentos, vamos a decir, Señor. No hay argumentos ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más su deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por amor a precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor a precio de sangre. Jesús por mí pagó y Él marcó mi corazón, mi propiedad. Soy del Señor. Oh, oh, oh. Y ahora soy libre, y ahora soy libre, esclavo por amor a precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor a precio de sangre. Jesús por mí pagó y Él marcó mi corazón, mi propiedad, mi propiedad. Soy del Señor. Oh, oh, oh. Amén, Señor. Somos propiedad tuya, por eso es que te cantamos y te alabamos. Así, mi Rey Celestial, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un honor para mí en esta noche poder compartir con ustedes la palabra de Dios.
como dice Dios en su palabra, que así como la lluvia y la nieve caen a la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Dios que sale de su boca, no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere que haga y es prosperada en aquello para que él le envió. En esta noche yo espero que la palabra de Dios haga en sus corazones, produzca, germine conforme al propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios, como ya dije, por el privilegio y la bendición de poder compartir con ustedes la palabra. Antes de compartir, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que solo el Espíritu Santo tiene palabra para poner en nuestra vida, que Él use mi boca como el canal para llevar una bendición a sus vidas y a sus corazones, a sus hogares y a sus familias. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre maravilloso de Cristo. Te agradezco, Señor, por este gran privilegio, por esta gran bendición de poder compartir con mis hermanos tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra haya cabida en el corazón de mis hermanos, que esta palabra germine y produzca en el corazón de ellos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, gracias por usar mi boca como ese canal para traer la bendición a mis hermanos. En esta noche, en Cristo Jesús, te doy muchas gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, el texto que quiero compartir con ustedes está dividido en varios libros. Está en Génesis, en Mateo y en Efesios. Génesis capítulo 2, el versículo 18 y de 23 y 24. Mateo 19 del 3 al 6 y Efesios 5, 28 al 31. El tema lo he titulado Dios te dio un hogar y tú tienes una familia. La gran mayoría de los seres humanos, al iniciar una relación de pareja, creemos que es una relación familiar. Aunque es muy importante mantener una buena relación con las familias, es necesario entender que un hogar se compone del esposo y de la esposa, que empiezan a construir una relación en la medida que entendamos que desligarnos de las familias será productivo para la formación del hogar. En 3 pasajes diferentes la palabra de Dios nos muestra 3 contextos que nos enseñan primero la iniciación de una relación, la segunda la formación y lo tercero el compromiso. Permitir la participación práctica del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en esa formación nos lleva a cumplir con el gran propósito de Dios para el hogar. Es que Dios nos regala un hogar, pero nosotros convertimos ese hogar en una relación familiar. Pero es bueno que al mirar estos textos que vamos a leer, nos demos cuenta que el propósito de Dios es que el esposo y la esposa empiecen a formar, a construir un hogar, que luego vendrán los hijos, pero vendrán los hijos a recibir lo que usted como esposo y usted como esposa han construido para el bienestar de su hogar. Entonces es importante que nosotros entendamos que la bendición de Dios está dada para que en los hogares haya crecimiento, pero el crecimiento va a llegar a través de la formación. Por eso es tan importante que así usted lleve tiempo ya casado con su esposa y su esposa con usted, hoy usted se ponga al frente de su esposa y le diga: esposa, tú tienes una familia, tienes a tu mamá, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, pero tu hogar soy yo. Y lo mismo la esposa con el esposo. Porque si aprendemos esto, que nosotros constituimos un hogar
entre el esposo y la esposa, y que ese propósito es el propósito que Dios quiere, entonces nosotros vamos a construir algo bajo la voluntad de Dios, algo que va a bendecir no solo nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hijos. Miren, a veces pensamos que cuando nuestros hijos nazcan, nosotros vamos a crear principios, vamos a crear valores, vamos a enseñarles cosas importantes. Pero cuando nosotros empezamos un hogar y estamos pensando en construir ese hogar con principios y valores importantes delante de Dios, entonces cuando lleguen nuestros hijos, nosotros no vamos a tener que generar unos principios porque nosotros ya los estamos viviendo. Ya nosotros estamos viviendo esos principios que son necesarios para nuestros hijos. Y solamente va a ser la práctica de esos principios y de esos valores que nuestros hijos van a empezar a vivir y a disfrutar. Porque no es una cosa que creamos en un momento, sino que es un principio que estamos viviendo desde que empezamos a formar nuestro hogar. En Génesis capítulo 2, el versículo 18, lo primero que dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él, ayuda perfecta para él. Y entonces, ¿qué hace? Dice la palabra que Dios hizo caer sueño sobre Adán y extrajo una costilla, y de esa costilla formó a la mujer y la trajo al hombre. Y cuando el hombre vio a la mujer, dijo: este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón fue formada. Por eso, mire, entonces mirando ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el contexto que es importante aquí? Cuando nosotros miramos ese contexto importante, entonces lo primero que encontramos es que Dios le dio al hombre esa ayuda idónea. Pero lo segundo es que el hombre recibió con agrado, con gozo, esa ayuda idónea que Dios le dio. Entonces, esa es la razón. En este primer párrafo de la palabra del Señor, en estos primeros versículos, lo que está diciendo es: por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y cuáles son esas razones? Que Dios le dio esa ayuda idónea y que el hombre la recibió con agrado. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la bendición de Dios. Entonces Dios nos dio un hogar. Dios no nos dio una familia, nos dio un hogar para que nosotros empecemos a construir ese hogar y para cuando vengan nuestros hijos, de verdad tengamos un lugar, un espacio de bendición, un espacio con principios, con valores y con bendición para nuestros hijos. Entonces, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la bendición de Dios. A veces nosotros, miren, cuando iniciamos una familia, cuando iniciamos, un hogar, entonces nosotros pensamos que lo que estamos empezando es a ser parte de la familia. A veces entonces nos casamos y nos vamos a vivir donde la familia de la esposa, o nos vamos a vivir donde la familia del esposo, y eso ya genera hartos conflictos. O empezamos a traer a la suegra, a los cuñados a vivir en nuestra casa. No. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces nosotros tenemos que entender en lo popular, en los dichos populares, hay un dicho que dice: el que se casa quiere casa y costal para mercado. Y eso es verdad.
Entonces usted se casó, usted está conformando un hogar. Hermano, piense que su hogar tiene que estar donde estén usted y su esposa. Y usted y su esposa son los que tienen que empezar a construir un hogar, a construir ese hogar que Dios quiere para ustedes, que Dios quiere para sus hijos. Por eso hoy les invito a que reflexionen, que más que escuchar mis palabras, reflexionen en los textos que les estoy dando. Génesis capítulo 2, versículos 18 y 23 y 24. Miren lo que dice Adán en el momento que ve a la mujer. Este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. ¿Se alegra por eso? No. Cuando usted conoció la mujer de sus sueños, cuando usted conoció la mamá de sus hijos, cuando usted conoció la mujer con la que quiere vivir toda la vida, entonces usted también dijo, esta es la mamá de mis hijos, esta es la mujer con quien yo quiero vivir toda la vida. Y se gozó y se alegró. Entonces, hoy, reflexione en la palabra de Dios y diga, si Dios quiere que yo me alegre con mi esposa y que mi esposa se alegre conmigo, tenemos que trabajar y así llevemos tiempo como esposos. Y si no hemos construido, podemos empezar a construir ese hogar que Dios quiere que construyamos. Y yo siempre digo, puede que ya hoy no podamos ser formadores de nuestros hijos porque están grandes, pero sí podemos ser buenos embajadores para enseñarles los principios y los valores que nosotros no construimos en nuestro hogar. Pero que hoy tenemos la oportunidad de construir porque tenemos tiempo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hayamos hecho durante el tiempo que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy todavía estamos en el cuerpo, entonces tenemos la oportunidad de empezar a construir ese hogar. Recuerde, si usted inició un hogar como un grupo familiar, pues hoy piense que su hogar son su esposo y usted. El esposo y la esposa son el hogar. No es el tío, no es el primo, no es la mamá, no es la abuela, no es el papá. No. Ahora hay una cosa que quiero decirles también que es importante en este primer punto. Es que hay padres que son manipuladores. Hay madres que son manipuladoras. Entonces, usted tiene que entender, si yo tomé la decisión de recibir el hogar que Dios me dio, yo no puedo hacer menos que lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, por esa razón, recuerde, ¿cuál es la razón por la que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne? En este primer punto, es que Dios le dio una ayuda idónea a Adán y Adán se alegró con esa ayuda idónea. Por esa razón es que debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Dios le dio una esposa a usted. Dios le dio un esposo a usted, querida esposa. Entonces, por esa razón, ustedes son un hogar. Y entonces hoy ustedes también deben alegrarse y decir, Señor, gracias por haberme dado una esposa. Señor, gracias por haberme dado un esposo. En segundo lugar, como les decía, en segundo lugar tenemos Mateo capítulo 19, versículo 3 al versículo 6. ¿Y qué es lo que encontramos allí? ¿Cuál es el contexto? Es un contexto de engaño, pero también es un contexto de aclaración. Porque cuando los fariseos le preguntan al Señor Jesucristo si se le puede dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, el Señor Jesucristo les dice, ustedes no han leído que en el principio Dios los hizo varón y mujer.
En el principio Dios los hizo varón y mujer. Entonces, aquí, ¿qué querían ellos? Engañar, buscar la manera como Jesús caía. Pero Él en su inmensa sabiduría les dice, ustedes no han leído las Escrituras. Y más adelante dice, mire, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones, pero en el principio no era así. Entonces el Señor Jesucristo les está haciendo una aclaración, pero yo quiero leerles un poquito en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 13 al 19, y dice, cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado a ella, y le atribuya faltas que den que hablar y diga, a esta mujer tomé, y al llegarme a ella, no la hallé virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Y el padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la menosprecia ahora y le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virginidad a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, multándolo con 100,000 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y ella seguirá siendo su mujer, y él no podrá despreciarla en toda su vida. Ellos querían decirle al Señor Jesucristo que el divorcio por cualquier razón era lo que se debía hacer, era lo que Moisés les había dicho, era lo que las cartas que Moisés les había dado. Pero aquí el texto de Deuteronomio 20, del 13 al 19, nos está mostrando lo siguiente, que si un hombre se casaba con una mujer y ella le decía que era virgen, y cuando se llegaba a ella se daba cuenta que no, pues esto merecía un castigo para la mujer, y él podía anular su matrimonio. Pero no es que después de haber vivido con ella mucho tiempo, es al principio, por eso dice, a no ser por causa de fornicación. Entonces es entender que cuando usted se casa y en ese momento, cuando usted empieza su vida sexual con su esposa, se da cuenta que ella le dijo que era virgen y no lo es, usted puede tomar la decisión de anular su matrimonio, porque ella lo engañó. Pero no es como a veces nosotros queremos hacer las cosas. No es como nosotros queremos mostrar a la gente a veces, que creemos que cuando tenemos un pensamiento, cuando tenemos un concepto de lo que nosotros queremos hacer, entonces aprovechamos diciendo, es que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no es un elemento para justificar lo que nosotros queremos hacer, sino que es la palabra de Dios para formar lo que Dios quiere hacer en los hogares y en las familias. Entonces es muy importante que la palabra de Dios no se nos convierta en la herramienta de la justificación, y que entendamos que si sexualmente nos sentimos engañados al iniciar una relación, nosotros podemos demandar esa relación y anular el matrimonio. Aunque hoy eso no se da, porque hoy de la virginidad eso va a ser muy complicado.
Pero eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios está diciendo, si eso es así, al iniciar tu relación, entonces puedes desistir de tu matrimonio, puedes darle carta de divorcio por esa fornicación a tu esposa. Pero no es después de haber vivido. Vuelvo y les digo, no es después de haber vivido. Entonces por eso nosotros tenemos que entender que lo que el Señor Jesucristo hizo aquí fue aclararles que el divorcio no era la opción, que el divorcio no era la opción, que el divorcio no es lo que Dios quiere para los hogares, que Dios quiere para los hogares la bendición, que Dios quiere para los hogares que nosotros aprendamos a ser formados, que podamos entender que nosotros pasamos del enamoramiento al amor. ¿Y cómo así que pasamos del enamoramiento al amor? Sí, es que cuando nosotros estamos en el enamoramiento nosotros flotamos en el aire, hermanos. Nosotros estamos allí como, mejor dicho, a veces no sabemos ni el tiempo ni la hora, sino que pasamos diciendo, señores, ¿cuándo será que yo me uno a esta mujer? Porque es mi vida, porque es lo que más amo, porque es imposible vivir sin ella. Pero es que cuando usted pasa del enamoramiento al amor, entonces empieza lo más importante del matrimonio, empieza la vida de compromiso. ¿Y qué dice el amor? Mire, el enamoramiento es lo que le estoy diciendo, donde usted respira con todos los pulmones, donde usted sueña despierto, donde usted está todo el tiempo anhelando y deseando cuándo será el momento que yo me voy a relacionar, que yo voy a traer a mi mujer a vivir conmigo, cuándo será el momento que vamos a estar en la iglesia casándonos y participando de esto tan maravilloso. Pero cuando pase el enamoramiento, es el momento del amor. ¿Y qué dice la palabra del amor? Dice que el amor es sufrido, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor no busca lo suyo, que el amor no deja de ser. Por eso necesitamos la formación, por eso es tan importante que nosotros entendamos que la formación como esposo, que la formación como esposa es muy importante para nosotros seguir viviendo con intensidad esa relación. Que pasemos del enamoramiento al amor y que sigamos teniendo la misma convicción de que esa es la mujer que dio para que nosotros viviéramos con ella toda la vida, que ese es el hombre que Dios te dio para que vivas con él toda la vida, que puedas desistir de toda idea, de todo pensamiento de divorcio, que puedas desistir de todas estas circunstancias. Porque miren, hay una cosa que es importante para que nosotros reflexionemos en ello. Normalmente es casi que una norma que cuando nosotros empezamos a pensar en divorcio, estamos pensando. Porque como dicen popularmente, o tenemos un arrocito en bajo, o tenemos algo que nos está interesando. Entonces decimos, esta no es la mujer. Esta no es la mujer que yo quería para mí. Esta no es la esposa que yo estaba anhelando. Esta mujer es difícil de manejar. Esta mujer es imposible. Entonces yo necesito estar bien. Yo necesito vivir bien. Yo no me puedo esclavizar. No, Señor. Es formarse, y cuando usted empieza a formarse, cuando usted empieza a crecer como persona, como esposo, cuando usted empieza a crecer como esposo, entonces va a entender que sí es la mujer, porque Dios no se equivocó dándole a Eva a Adán. Cuando Adán se alegró y recibió a Eva, era su esposa. Cuando tú te enamoraste y tomaste la decisión de compartir con tu esposa y dijiste, esta es la mujer con que voy, con que quiero pasar todos los días de mi vida. Esta es la mamá de mis hijos. No te equivocaste. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere aclararnos a nosotros en estos textos de Hechos 19. El divorcio no es una opción.
El divorcio no es una opción. Tú podrías recibir cartas, pero en el corazón de Dios no está la aprobación. En el corazón de Dios está que nosotros perdonemos, que nos perdonen a nosotros como hombres y que nosotros podamos perdonar. Dios no lo quiera, el día que nuestra esposa se equivoque, que nosotros también tengamos la capacidad de decirle, esposa, yo te perdono. Yo te perdono. Así como tal vez, muchas veces, nuestra esposa ha tenido que humillarse y decir, yo te perdono. Yo te perdono. Porque no podemos dejar perder. No podemos olvidar esos momentos maravillosos que pasamos juntos cuando nos enamoramos. No podemos olvidar ese principio, esa iniciación de nuestra relación que era perfecta, que era más allá de lo que podemos hacer, porque andábamos felices, gozosos, alegres, diciendo, Señor, gracias porque esta es la mujer de mi vida, gracias porque esta es la mamá de mis hijos. Entonces hoy después de tiempo de estar con ella, sigue siendo la mamá de tus hijos, sigue siendo la mujer de tu vida, sigue siendo la mujer con que vas a vivir todos los días de tu vida. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente es comprender que nosotros como hombres y ustedes como mujeres, comprender que si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros nos sometemos a Dios, nosotros los hombres nos sometemos a Dios y las mujeres se someten a Dios, entonces vamos a poder someternos primero los unos a los otros. Y segundo, si la mujer está sometida a Cristo, va a ser capaz de someterse a su marido. Va a ser capaz de someterse a su marido. Si el marido está sometido a Dios, va a ser capaz de amar a su esposa con todo el corazón. Va a ser capaz, la pareja va a ser capaz de vivir ese amor de que está hablando la palabra cuando dice el amor es sufrido. El amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no deja de ser. Entonces, si tú estabas enamorado de tu esposa, el amor no ha dejado de ser. Tal vez hay muchas circunstancias que están rodeando y hay artimañas que están tratando de mostrarte otros horizontes y otras cosas, pero recuerda, el divorcio no es la solución. La solución es aprender a enfrentar, aprender a formarnos. ¿Qué dice la palabra acerca de la formación? Dice, dar forma. Es que nosotros tenemos que aprender a dar forma, moldear. ¿Y qué significa moldear? Coger nuestro hogar y irlo tallando a la medida de la palabra de Dios, a la medida del propósito de Dios. Y el propósito de Dios aquí en Hechos, en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, Mateo 19, 3 al 6 nos dice, mire, Mateo 19, 3 al 6 nos dice, entonces se le acercaron los fariseos tentándole y diciendo, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces Dios no quiere el divorcio, no es una opción. El engaño, mire el engaño que querían hacer los fariseos para que el Señor Jesucristo diera una versión distinta de las cosas. El Señor les dice, mire, no, aclaremos las cosas, vengan y verán que esto no es así. Y más adelante les dice, es que Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones. Que el Señor cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, porque sabe que convierte nuestro corazón de carne en un corazón de piedra cuando nos metemos en un pensamiento y empezamos a decir, la única solución es irme de mi casa, la única solución es separarme de este hombre, de esta mujer. Entonces ya no hay reflexión, ya no hay sensibilidad, ya no hay propósito, pero Dios quiere que haya propósito, pero Dios quiere que haya decisión. Entonces recuerda, primero, ¿por qué el hombre dejará su hogar, su familia para unirse a su esposa? Primero, porque Dios le dio a Adán una ayuda perfecta. Y segundo, porque Adán la recibió con agrado. Lo mismo es para ti y para mí. Dios te dio una esposa y tú la recibiste con agrado. Dios te dio un esposo y tú lo recibiste con agrado. Que con ese mismo agrado hoy podamos decir, Señor, gracias por este esposo que me ha regalado. Señor, gracias por esta esposa que me ha regalado. Que hoy podamos decir lo mismo. Pero recuerden, vuelvo y les digo, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces lo primero es esa iniciación de una relación que, como les digo, es una iniciación de un amor inmenso, extenso, donde estamos dispuestos a hacer todo y de todo. En el enamoramiento, eso va a ser así. Pero cuando llegue el amor, entonces tenemos que aprender que ahí es donde viene la formación, y la formación es dar forma, es moldear. Entonces llega, cuando pase el enamoramiento y llega el amor, llega el momento de empezar a moldear nuestro hogar, nuestra relación de pareja, a la medida de la palabra de Dios, a la medida del propósito que Dios tiene con nuestra relación. Y lo tercero es el compromiso. Lo tercero es el compromiso. Entonces dice Efesios, capítulo 5. Efesios 5:28, ¿qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces miramos aquí un contexto diferente, un contexto donde el hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, un contexto donde el marido debe amar a su mujer como se ama a sí mismo. Porque nadie, dice la palabra, aborreció jamás su propio cuerpo. Y lo segundo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Hacemos una parte importante del cuerpo de Cristo. Entonces dice el texto, por eso, esa es la razón, porque en este texto el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ese es el compromiso. Esta es una herramienta muy importante en la relación de pareja.
El compromiso. Un compromiso para toda la vida. Un compromiso donde mis anhelos personales, mis gustos personales pasan a un segundo plano y se va a volver más importante para mí los gustos de mi esposa. Y se debe volver para mi esposa sus gustos personales en que sean los míos. O sea, que anhelemos bendecir, llenar, suplir esas necesidades de nuestra compañera o de su compañero. Porque es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esas dos cosas, el amor a nuestras esposas, el compromiso con ellas y saber que somos parte del cuerpo de Cristo, debe generar en nosotros un gran compromiso. Mire, quiero leerles solamente Primera de Pedro capítulo 3. Empezando dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, no solamente en este compromiso el hombre debe amar a su mujer como se ama a sí mismo, sino que la mujer debe tener en cuenta: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces, por eso, por ese amor, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y yo vuelvo y les digo, mire, si nosotros estamos sometidos al Señor Jesucristo, si nosotros estamos sometidos al Señor Jesucristo, allí mismo, en Primera de Pedro capítulo 3, más adelante dice: sométase bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Tú no estás pasando, las circunstancias que vivimos en nuestros hogares no son solo de nosotros, sino que las personas, los hogares en todo el mundo tienen dificultades, tienen situaciones que resolver. Lo que nosotros tenemos que aprender es que el compromiso nos dé la capacidad para resolver esas cosas que hay que resolver. No es echarle la culpa al esposo, no es echarle la culpa a la esposa, es resolver las cosas que tenemos que resolver, es confrontar las situaciones difíciles. Recuerde que Satanás quiere engañarnos, Satanás quiere levantar artimañas que va a poner en nuestra mente para que nosotros empecemos a hilar en contra de nuestra esposa, en contra de su esposo. Por eso el Señor dice: fortalezcas en su poder y en el poder de su gracia, para que puedan hacer frente a todas las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra nuestra esposa, su lucha no es contra su esposo, la lucha es contra el enemigo. Entonces tenemos que aprender a pelear bien, tenemos que unirnos para pelear, tenemos que unirnos para hacer las cosas y traer la victoria a nuestro hogar. Por eso nosotros, como esposos y como esposas, tenemos que afinarnos, tenemos que unirnos, tenemos que establecer ese hogar donde cada día crecemos, pero crecemos juntos, donde cada día, cada uno de nosotros podemos entender que Dios tiene unos compromisos y unas órdenes para que nosotros las hagamos. Mire, hermana, mire, mi hermano. Si su esposa es inconversa, no conoce al Señor, usted, siendo un buen hijo de Dios, está santificando a su esposa. Y usted, esposa, siendo una buena hija de Dios, está santificando a su esposo. Pero ¿qué es lo que Primera de Pedro está diciendo? Asimismo vosotras mujeres, sométase a sus maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Pero ¿cuántas veces las esposas conocen al Señor y porque el esposo bebe o porque el esposo está desordenado,
entonces las esposas empiezan a tratarlos mal, a no atenderlos, a no servirles. No, señora, no, mi hermana, usted es una hija de Dios, usted está sometida bajo la poderosa mano de Dios y el Señor la va a exaltar en el momento que sea el tiempo. Pero por ahora, obedezcamos al Señor, entendamos que pasamos del enamoramiento al amor y que cuando empezamos el amor, empezamos una formación en nuestro hogar, que nuestro hogar no hace parte de toda la familia, que nuestro hogar no son mis suegros, mis cuñados, los tíos de mi esposa y toda la familia. No, eso no es mi hogar. Tampoco es el hogar de mi esposa, mi familia, mis hermanos, mis primas, mis tías. No, el hogar para mi esposa soy yo. Y el hogar para mí es mi esposa. Por eso usted y yo, haciendo las cosas que Dios quiere, por esa razón, es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. Créame que esto tiene mucho trabajo que realizar. Claro, pero cada día que trabajamos con el anhelo, con la fe y con la certeza de que Dios, si nuestra esposa es inconversa, nos la va a regalar para Cristo. Y que si tu esposo es inconverso, te lo va a regalar para Cristo. Esa tiene que ser tu fe. Y tú tienes que vivir y tienes que comportarte como una mujer sometida y obediente a la palabra y al Señor y sometida a tu esposo. No lo menosprecies porque no es cristiano. No lo menosprecies porque no va a la iglesia. Porque tú, dice la Biblia, lo estás santificando. Porque tú, varón, estás santificando a tu esposa. Hoy yo le doy gracias a Dios, porque Dios es bueno y porque Dios es maravilloso. Y porque cada día nos da las fuerzas y nos da la bendición de levantarnos todos los días con el anhelo y con la pasión de bendecir nuestro hogar. Y yo hoy le digo, hermano mío, hermana mía, en el nombre del Señor Jesucristo, permita que Dios bendiga a su esposo a través de usted. Permita, mi hermano, que Dios bendiga a su esposa a través de usted. Permítase que el Señor Jesucristo lo convierta en una bendición para su hogar. Permita, mi querida hermana, que Dios la convierta en una bendición para su hogar. Yo vuelvo y le repito, tal vez lo que he compartido puede generar en su corazón algún rechazo. Pero yo lo único que le digo es, estudie cada uno de estos textos. Y estúdielo hasta profundizarlo y hasta meterse en él y hasta decirle, Señor, tú quieres que yo me dé aparte de mi hogar, tú quieres, perdón, que yo me desligue de mi familia para que me una a mi hogar de una manera firme, de una manera plena. Y yo sé que el Señor te va a decir que sí. El Señor te va a decir que sí. Y vuelvo y te repito, yo llevo muchos años de casado y trabajo con toda la gana de tener un hogar bien establecido. Y le pido a Dios todos los días que nos haga un ejemplo de lo que Dios puede hacer en el corazón de los seres humanos, a mi esposa y a mí. Que podamos ser buenos embajadores con nuestros hijos y mostrarles el amor, la misericordia y lo que Dios va formando todos los días en nuestro corazón. Te animo en el nombre de Cristo. Te animo en la fortaleza del Espíritu Santo que leas estos textos,
que los leas bien, que profundices en ellos y que pienses en esos momentos de iniciación, cómo te gozaste, cómo te alegraste, que pienses en esos momentos donde pasaste del enamoramiento al amor, al compromiso, a la formación, a moldear tu hogar a la medida de la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros queremos, ya para concluir, un hogar bien formado, entonces tenemos que pensar en tres cosas. La primera, una buena relación con Dios. La segunda, un estudio constante de la palabra. Y la tercera, una vida de oración. Vuelvo y te repito, un hogar bien formado se mantiene sólido por medio de una buena relación con Dios. Porque si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, todas las cosas que vivimos, todas las cosas que está viviendo nuestra sociedad nos van a ganar. Un buen estudio constante de la palabra de Dios y una vida de oración. Orar por tu esposo cuando se va al trabajo. Orar por tu esposa que se queda en la casa para que Dios lo guarde el uno y para que Dios guarde al otro. Trabajar, motivarse para orar juntos. Hermanos, solo queda darle gracias a Dios. Solo queda decirles que la gloria de Dios sea derramada en cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios llene sus hogares y llene a sus hijos y les ayude cada día a tomar la decisión de crecer como hogar. Recuerden que mientras estemos respirando, todavía tenemos la oportunidad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, por darnos tu palabra, Señor. Yo no te pido que profundices en el corazón de mis hermanos todo lo que he dicho, pero sí te pido, Señor, que tu palabra germine y produzca en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, sea formando, Señor, en el corazón de cada uno un buen propósito de hogar, un buen propósito de pareja, Señor, donde todos juntos podamos disfrutar de tu gloria, de tu bendición, de tu amor, Señor. Gracias. Gracias porque con esta palabra tú me has bendecido a mí y yo sé que vas a bendecir muchos hogares. En esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos.